Este programa analiza la interpretación de pasajes bíblicos que han sido debatidos por siglos desde varias perspectivas académicas. En el episodio de hoy, la guerra, un suceso recurrente en el mundo antiguo. En esa época, todos eran soldados. La lucha constante por tierras, comida y seguridad causaban conflictos terribles. No deben dejar con vida a nada que respire. Y las reglas de la Biblia narran paso a paso la devastación de la guerra. Asombraban e impactaban antes de nosotros existir. Todo detalle sangriento de la realidad de la guerra fue documentado en este manual de batallas bíblicas. Deben hacerlos huir de la ciudad suplicando misericordia. ¿Cómo era realmente el mundo antiguo? Las respuestas pueden estar ocultas entre miles de reglas y mandamientos de la Biblia. Algunos son impresionantes, algunos misteriosos. Todos revelan detalles perdidos sobre cómo era el mundo. El pasado es ahora. La Biblia es uno de los libros más conocidos del mundo. La mayoría de la gente ha oído sus 10 mandamientos, pero lo que muchos no saben es que de hecho contiene casi 2000 reglas y leyes bajo las cuales vivían antiguamente, lo que nos proporciona un inesperado acceso hacia el mundo antiguo. Comenzamos nuestra investigación con una sorprendente regla que no creerían perteneciente a un manual de guerra. Cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos. En una de las leyes del Deuteronomio, se le ordena a Israel a no cortar los árboles frutales. Realmente, una ley muy extraña. ¿Qué implica esto? ¿Por qué de entre toda la devastación que causa una guerra a una tierra, se preocuparía Dios por preservar los árboles? Una pista acerca del origen de esta regla podría estar en la propia experiencia de guerra de asedio a Israel. Jerusalén fue asediada en 701 y el rey asirio Sennacherib probablemente destruyó todos los árboles de la ciudad. Los asirios, uno de los mayores enemigos de Israel, cortaron los árboles de Jerusalén para fabricar escaleras y armas, pero también tuvieron otro motivo. ¿Quieres lograr que la gente no pueda alimentarse? ¿Quieres que se rindan por tener hambre? ¿Quieres hacerlos huir de la ciudad suplicando misericordia? Y un modo de hacerlo es destruyendo sus recursos naturales. La destrucción de sus árboles frutales habría sido un desastre difícilmente olvidado por los israelitas. Por vivir en un clima desértico, la vegetación era difícil de cultivar y mantener. En terreno desértico se vive al límite. La agricultura en la antigüedad tenía casi un estatus sagrado. Si sus preciados árboles habían sido destruidos, ¿por qué Dios les instruiría a los israelitas no hacerles lo mismo a sus enemigos? ¿Podría ser esta ley uno de los ejemplos más antiguos de lo que conocemos hoy como conservacionismo? La ley es una Balta Shahid, que significa que la destrucción sin sentido está prohibida. No hay necesidad de cortar árboles con el único propósito de castigar a alguien. Imaginen a la gente peleando en la guerra pensando en los árboles. Luchemos por el territorio, pero conservemos los árboles para que los próximos tengan frutos. Y aunque esta regla puede parecer compasiva, también tiene como propósito el interés personal. Los árboles frutales son muy valiosos. A un olivo le toma varios años poder dar frutos. No es algo que puedes cosechar de un año para otro. Y aunque esta batalla fue descrita hace más de 2000 años, su importancia aún nos hace eco. En la era moderna, recordarán un incidente en Cisjordania, cuando los israelíes instalaron el muro que los separaba de los palestinos. El muro atravesaba una arboleda de olivos palestina, y los israelíes cortaron los olivos. Hubo un reclamo inmediato en todo el Medio Oriente. No es posible. Mientras que esta regla sobre los árboles exige una gran consideración a la tierra durante tiempos de guerra, la siguiente parece indicar todo lo contrario. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire. En otras palabras, hay tierras específicas que Dios quería para su pueblo. Los israelíes no solo debían invadirlas, sino también destruir todo ente con vida que encontraran.
En aquella época, la gente no era ajena a la devastación debido a los grandes conflictos. La guerra es un evento constante, una realidad para todos. En esa época todos eran soldados. Siempre estaban preparados para ir a la guerra en un sitio o en otro. No hablamos de naciones bien establecidas. Tenemos tribus que están luchando constantemente, viendo qué tierra pertenece a quién e intentando alcanzar la supremacía. La gente vivía constantemente siendo conquistada o defendiéndose. La guerra y la violencia formaban parte de la realidad del día a día de la gente en la antigüedad. Pero el nivel de destrucción que esta regla promueve es inusual. Para descifrar este código bíblico, debemos regresar a la historia del Éxodo. Moisés ha guiado a los israelitas fuera de Egipto a través del desierto hasta el monte Sinaí. Despojados de sus propias tierras, los israelíes buscan su territorio. El lugar al que le ponen ojo es una tierra llamada Canaán. Pero los canaanitas no compartían la fe de los israelitas. Parece ser una orden de la deidad, quien le dice a Moisés en relación a la guerra en Canaán: ve hacia la tierra que te he dado como herencia y no dejes a nada que respire con vida. Bueno, esa es una clara condena a todo aquel que no comparta la fe monoteísta. El dios hebreo ordena a sus seguidores castigar a los canaanitas por sus creencias paganas. Deben hacer cumplir la ley de Dios en contra de los canaanitas y erradicarlos para que no corrompan a Israel. Quizás por ese motivo, esta regla de la Biblia ordenó un nivel de destrucción muy específico. Los soldados israelíes luchan en una guerra santa y no deben darle tregua al enemigo. Existe la idea en la Biblia de un genocidio por mandato divino. La idea de que debes aniquilar no solo a todo hombre, mujer y niño, sino a todo ser vivo, incendiar la ciudad hasta reducir las cenizas. Pero, ¿qué sucedía si no aniquilabas a todo ser vivo? Tal como lo descubrió el rey Saúl, el castigo era severo. Después de ganar una batalla, intentó mantener con vida algunos animales, pero el profeta Samuel, representante de Dios, lo descubrió. Él dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: estaba dejando lo mejor para sacrificarlo en honor al Señor. En consecuencia, él perdió su reinado. Dios lo destronó porque no cumplió con el genocidio ritual. A medida que profundizamos en el análisis de este manual de guerra bíblico, descubrimos una regla que trata los aspectos más prácticos del combate. ¿Qué hacer con el botín? Pero no hablamos de plata u oro. Puede ser difícil de creer, pero hay una regla en la Biblia sobre cómo tratar a un prisionero de guerra. Supón que veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees. La traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza. Permanecerá en tu casa por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido. Con una población mermada por la guerra, las mujeres en edad de procrear eran un bien preciado, así que esta regla da indicaciones sobre cómo lidiar con un premio valioso. Pero las cosas no son lo que parece. Una de esas reglas era que debían afeitarle la cabeza. ¿A qué se debe esto? Y la respuesta sería establecerla como extranjera. Y recuerden que las sociedades eran mucho más pequeñas y cercanas entonces, y a medida que le creciera el pelo, sería gradualmente aceptada. Pero, ¿por qué tenían que esperar un mes? El filósofo griego Filón de Alejandría pensó que esta regla claramente demostraba la superioridad moral de la Biblia. La familia de la mujer fue aniquilada en la guerra. Perdió su ciudad. Si estaba casada, perdió a su esposo, hijos. En todo caso, perdió a sus padres. Así que Filón pensó que esperar 30 días era un gesto excepcional de misericordia y bondad. ¿Qué habría pensado el resto de la gente? ¿Qué era el tiempo necesario? ¿2 días eran suficientes? No puedo creer que la idea de decir 30 días sea un gesto de generosidad. Pero si ahondamos un poco más, descubrimos que esta regla puede tener un propósito mucho más práctico. Es una antigua prueba de paternidad. Lo más importante era esperar un mes antes de declararla como esposa, para asegurarse de que no estuviera embarazada, para asegurarse de que no llevara el hijo de otro hombre, especialmente si era secuestrada del campamento de un enemigo. No querrías llevar a tu propio campamento al hijo de un enemigo. Los hombres siempre se preocupan por eso. Como dicen los romanos, la maternidad es segura, la paternidad no tanto. En la antigüedad, llevar a cabo una guerra era como se ganaba no solo territorio y seguridad, sino también dinero, comida
Y sí, hasta mujeres. Estas eran las recompensas de la guerra que hacían que arriesgarse constantemente a morir valiera la pena. Para que el soldado promedio pudiese reclamar su parte del botín, necesitaba tener pruebas físicas de su contribución a la causa. A veces eso significaba capturar a una hermosa mujer. Otras veces significaba una prueba del asesinato. Pruebas gráficas. 16 manos amputadas fueron halladas en una pequeña tumba. Para demostrar que habías asesinado a un enemigo, tenías que cortarle la mano derecha, mostrar la mano y luego recibirías una recompensa consistente en una pequeña cantidad de oro. El pago era adjudicado solo con la mano derecha, que es la mano que sostiene el arma. A medida que avanza nuestra investigación, develamos reglas antiguas que se enfocan en el asesinato fuera de la guerra. Si cometo un homicidio con alevosía, entonces no solo tienes derecho a tomar mi vida a cambio, sino que según el Génesis 9, debes hacerlo. Pero tal como lo veremos, el sistema de justicia divina tenía un inesperado requisito legal para quienes querían asesinar y salirse con la suya. Al indagar las reglas de la Biblia, a menudo descubrimos hechos alarmantes sobre el mundo antiguo, como la regla sobre la hermosa cautiva, en la que se considera a las prisioneras como simples posesiones. La vida de una mujer podía ser muy dura. Hubo una época en que la mujer no tenía derecho a alguno, y si un hombre decidía que quería asesinarla, podía asesinarla, y como él era un hombre, no tendría responsabilidad alguna por el hecho, y si quería echarla, podía echarla. Un hombre podía divorciarse de su esposa escribiéndole una nota o dejando sus pertenencias fuera de la carpa, y eso era un divorcio. Pero a veces la Biblia da un gran paso en pro de un mejor acuerdo entre los sexos, como en las siguientes reglas sobre el divorcio. Los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Esta regla dice que todo hombre que intente divorciarse de su esposa alegando que no era virgen cuando se casaron y se descubre que miente, será debidamente castigado y perderá para siempre su derecho a divorciarse de ella. Hoy en día nos parece razonable, pero en la antigüedad, darle a la mujer incluso esta pequeña cantidad de justicia era algo sin precedente. Ahora existe un orden que indica que él no puede echarla. Ella tiene el derecho a permanecer con vida. Ese es un paso, ya que no sería echada o asesinada. Aunque no fue exactamente el inicio del movimiento feminista, para la época esta regla era muy progresista. Y esto nos obliga a darnos cuenta de que en la antigüedad estaban iniciando un viaje que finalmente los llevaría a la igualdad de la mujer. Las reglas de la Biblia funcionaron como un portal para revelarnos no solo la brutalidad y violencia del mundo antiguo, sino también ese lado más moderado y solidario de ese pasado común. La siguiente regla nos demuestra cómo hace 2000 años comenzó a tomar forma un sistema judicial. Te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión para que huya allí todo homicida. A primera vista, esta regla puede no tener sentido. ¿Por qué la Biblia le permitiría a alguien escapar del asesinato? Para descifrar esta regla, empezaremos por unos pueblos de la antigüedad llamados ciudades de refugio. Las ciudades de refugio en la Biblia se describen como sitios a los que alguien podía acudir si accidentalmente asesinaba a alguien. ¿Pero qué hacía a estos seres tan especiales como para tener su propia ciudad? En la antigüedad había venganzas a muerte. Así que si yo asesinaba a tu hermano, tú podías perseguirme y exigir una vida por otra. Y de hecho, se supone que debías hacerlo si yo asesiné intencionalmente a tu hermano. Entonces, no solo tienes derecho a acabar con mi vida a cambio, sino que según el Génesis 9, debes hacerlo. Así que la Biblia ordena cobrar venganza ante el homicidio premeditado. Por lo tanto, si cometías homicidio involuntario, estabas bajo un riesgo enorme porque los hermanos y tíos de la persona fallecida irían tras de ti, así que crearon ciudades de refugio. De hecho, esta regla equilibraba una mentalidad antigua muy extremista que decía que sin importar la circunstancia, si se derramaba sangre, debía derramarse más para expiarla. Esta regla daba paso a una necesaria zona intermedia. Si yo provoco un accidente y este causa la muerte de tu hermano, no soy un asesino, soy un homicida. Y si soy un homicida, aún querrás acabar con mi vida porque causé la muerte de tu hermano.
pero tengo el derecho de ir a una ciudad de refugio y vivir el resto de mis días sin que tu venganza a muerte se lleve a cabo. Pero este exilio obligatorio seguía siendo un castigo. Una vez que un homicida llegaba a una ciudad de refugio, estaba a salvo de quienes buscaban venganza, pero no podía abandonar la ciudad. Esto era una sentencia de por vida. Así que, efectivamente, la ciudad de refugio es como una cárcel, es un lugar de reclusión y limita la cantidad de sangre que va a derramarse. Pero había una cláusula de escape al encarcelamiento por homicidio. Si el sumo sacerdote del pueblo fallecía, eras libre de irte. La regla es que un homicida vive en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. La muerte del sumo sacerdote era vista como un resarcimiento general, una expiación del pecado cometido. Las reglas bíblicas sobre la guerra y la justicia cubren un amplio abanico de ideas, desde la aniquilación absoluta en el campo de batalla hasta una sentencia adecuada para el homicidio no intencional. Estas reglas proporcionan un portal a los campos de batalla de la antigüedad, y con la siguiente el portal vuelve a abrirse, colocándonos al frente del conflicto. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carruajes, y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos. Esta regla hace mención específica a un elemento importante en las guerras de la antigüedad, el carruaje. Pero ¿de dónde salieron los carruajes y por qué habrían de causar temor? Los carruajes parecen haber evolucionado a lo largo del tiempo. Inventos distintos y avances nuevos fueron surgiendo en varios sitios. Por ejemplo, en la antigua Turquía con los hititas, tenemos un carruaje de 2 personas que puede convertirse con el tiempo en un carro para 3 personas. Como los autos deportivos hoy en día, los carruajes eran constantemente rediseñados y mejorados para crear un equilibrio perfecto entre fuerza, velocidad y estabilidad. Una de las innovaciones en diseño más importantes fue efectuada por los egipcios y fue algo llamado el cardán. El cardán, que es donde se conecta el carruaje a la vara entre los 2 caballos, en vez de estar fuertemente conectado, estaba atado con cuero sin curtir para que fuese flexible ante el movimiento de los caballos. Y eso significaba que podías moverte más rápido y con más facilidad. En la guerra de entonces podía ser la clave de la victoria. Tal como se esperaría cuando se introduce un arma nueva, cuando los carruajes fueron introducidos, influyeron en el campo de batalla. Así que probablemente el vencedor sea quien tenga el nuevo armamento. Pero, tal como lo descubriremos, a veces la victoria llega de la manera más inesperada. Esas 300 personas que fueron escogidas de último en la preparatoria fueron quienes masacraron a miles de madianitas. A medida que decodificamos las reglas bíblicas sobre la guerra y la violencia, develamos una que se refiere específicamente a un elemento importante de la guerra en la antigüedad, el carruaje. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carruajes, y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos. El primer rey israelí en usar un carruaje en la batalla fue Salomón, y como testimonio de cuán crítica era esta máquina para la guerra, un grupo de las ciudades en las que se llevaron a cabo las batallas más sangrientas de Salomón se hicieron conocidas como las ciudades de carruajes. Eran ciudades diseminadas por todo el territorio de Israel que eran clave para proteger el territorio de una invasión. Si toman un mapa de esas 12 ciudades de carruajes y lo sobreponen al de Israel en la actualidad, verán que la mayoría de los puestos de defensa israelíes están exactamente en los mismos sitios. Pero los carros no eran el único medio para infundir miedo en el corazón del enemigo. En la antigüedad, un soldado tenía todo un arsenal de armas a su disposición. Aunque el conflicto armado era en su mayoría un combate mano a mano, las armas fueron diseñadas para ser brutalmente efectivas a corta distancia, y el arma más común era el mazo, que era una piedra redonda atada a un palo con correas de cuero, y la usaban para golpearte el cerebro. Pero el casco fue inventado aproximadamente en 2500 a.C. y la protección que ofrecía hizo del mazo algo inútil. De hecho, era muy efectivo. Con el casco se les hizo imposible matar o incluso dejar a alguien inconsciente con el mazo. Resultado, el mazo desapareció del campo de batalla. Poco después, se desarrolló una nueva arma que cambió las reglas del juego. Se llamaba el hacha penetrante. El hacha penetrante es una hacha pequeña, de unos 60 centímetros, cuya cabeza no solo es puntiaguda, sino moldeada como una sola pieza en una junta, para que pueda sujetarse con 2 remaches al mango del hacha. Ahora,
Puedes emplear la fuerza suficiente con un solo brazo, reduciendo la distancia hasta el borde del hacha, y así este perforará tanto el casco como la armadura. Así que ahora tenías una revolución. Este desarrollo revolucionario ocurrió durante un periodo de auge general para las armas en el mundo antiguo y se mantuvo por un buen tiempo. Ese juego de armas que se desarrollaron entre 3200 a.C. y quizás 1800 a.C. en Sumeria, se extendió gradualmente por todo el Medio Oriente y fueron las armas básicas de todos los ejércitos por al menos 2000 años. Durante mucho tiempo, la guerra siguió siendo igual. Luego apareció un arma nueva que lo cambió todo. Y así ha sido siempre la historia del conflicto armado. Es esencialmente la historia del armamento. Un armamento superior sin duda podía ayudarte a ganar en el mundo antiguo, pero el tamaño de tu ejército era igualmente importante. Ahora lean atentamente esa última línea. Insta a un guerrero a ser valiente, no solo cuando se enfrente a armas más potentes, sino incluso cuando lo superen en número. La idea es que la victoria es la voluntad de Dios y nada puede cambiar el resultado. Hay una historia del libro de los jueces en el que Dios está tan convencido de que va a ganar que reduce el tamaño del ejército de su general, Gadeón, antes de que éste entre en batalla. Dios dice, tienes demasiadas tropas, tienes que deshacerte de algunas. Así que Gedeón les pide a algunos que regresen a casa. Dios dice, no, aún tienes demasiadas tropas. Gedeón les pide que vuelvan a casa. Y luego Dios dice, no, aún son demasiados. Y Dios tenía un modo muy curioso de seleccionar a quienes lucharán en su nombre. Quiero que vayas y hagas que tus hombres beban de ese arroyo. Y a los que beban el agua entre sus manos, como la gente corriente, pídeles que regresen a casa. Aquellos que se agachen y sorban el agua como perros, esos serán los que luchen contigo. Esas 300 personas que fueron escogidas de último en la preparatoria fueron quienes masacraron a miles de madianitas. La guerra causa estragos en todo momento, incluso mucho después de finalizada la batalla. Así que quizás esta regla de la Biblia busca ayudar y fortalecer a los soldados que se enfrentan en la terrible prueba que significa el combate. Durante la guerra, significaba una especie de apoyo psicológico para la gente, aún después de superar estos terribles encuentros, sangre, muertos y asesinados por todas partes. Pero tenías la solidaridad y la esperanza de que lo que hacías era lo correcto. El apoyo moral ayudaba a establecer la camaradería entre las filas. Se les inhabilita a todos, luchan juntos, mueren juntos. La gente es capaz de hacer cosas muy peligrosas como parte de un grupo, solo para no decepcionar a sus compañeros. Y eso es lo que ves en la Biblia. Yo no estoy loco, todos estamos locos. Esta solidaridad puede haberle proporcionado un sistema de apoyo crucial a los guerreros de la antigüedad. Investigaciones indican que los soldados de aquella época, al igual que los de hoy, sufrían del síndrome de estrés postraumático. Podría volver herido moralmente, podría volver herido físicamente si se fue a la guerra, podría volver con una cicatriz de por vida. En la actualidad, los estudios demuestran que el síndrome de estrés postraumático ha afectado al 20% de los soldados que han vuelto de las guerras recientes del Medio Oriente. Los soldados que luchaban entonces sufrían del mismo modo o incluso mucho más. La vida de un soldado en la lucha diaria era terrible. La investigación militar reciente dice que entre más te aproximes a la victoria, más traumática es la experiencia. En las guerras del mundo moderno, cuando la persona a la que le disparas está a unos 450 metros de distancia, pierde la sensación de haber asesinado a alguien. En la antigüedad, veías a la víctima que asesinabas con tus propias manos. Si asesinas a alguien a lo que llamamos distancia de cuchillo, ves el horror de lo que has hecho. Hay pruebas que sugieren que el guerrero más famoso del mundo antiguo, Alejandro Magno, también sufría de estrés postraumático. Después de 13 años de guerra, sufrías casi todos los síntomas de estrés postraumático, que hoy en día sabemos se relacionan con ese síndrome, desde la ira explosiva, la violencia, la crueldad, el alcoholismo, la depresión y al menos 2 intentos de suicidio. Pudo haber conquistado el mundo, pero ¿a qué costo? Perdió el control completamente y la habilidad de reprimir sus emociones. Para cuando Alejandro murió, era clínicamente un demente.
Al ver esta regla como simples palabras en un papel, podríamos pasar por alto el daño profundo que esto causaba a quienes participaban en la guerra en la antigüedad y a esos soldados que siguen luchando hoy en día. La guerra tiene consecuencias accidentales e inesperadas. Cuando duermen por la noche, oyes a la gente llorando, oyes a la gente gimiendo. Oyes a otros sujetar a sus compañeros, abrazarlos y decirles que todo está bien. Oyes a la gente teniendo pesadillas. Luchamos contra esto en nuestra cultura actual. Queremos que nuestros guerreros sean héroes. Y al hacerlo, no les permitimos revelar su dolor. Pero en el mundo antiguo, el sucio trabajo de la guerra tenía que hacerse. Y como lo revelaremos, para salir victorioso era importante estar a la derecha de Dios. Al Dios de Israel se le dice el que cabalga por las nubes. La tierra tiembla, el cielo se llena de nubes y luego las nubes sueltan lluvia. Viene una tormenta. Las reglas de la Biblia pueden verse como un manual de guerra del mundo antiguo que le asigna a cada quien un rol específico, incluyendo el sumo sacerdote. Cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os alarméis, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. En Egipto, en la antigua Sumeria, Mesopotamia y definitivamente en Israel, hasta la época de Alejandro Magno, los sacerdotes acompañaban al ejército. Y para bendecir al ejército tomaban una perra, la partían en dos, ponían una pierna a cada lado y el ejército marchaba entre estas como un modo de purificarse antes de iniciar la batalla. Y en otro lugar del mundo antiguo, el sacerdote tenía un rol más importante que dar el discurso antes de ir a la guerra. En Roma, por ejemplo, era el sacerdote quien autorizaba las batallas. Los romanos tenían una doctrina de una guerra justa. Y cuando atacabas a un enemigo, tenías que tener la autorización de los sacerdotes, a quienes llamaban oficiales en latín. Y hasta tenían su propio modo de iniciar el combate. Cuando decidían que la guerra era legítima y estaba aprobada por los dioses, arrojaban una lanza en el territorio enemigo que estaba por invadir para justificar la invasión. La participación clerical sigue siendo parte de la guerra moderna. Durante toda la Primera Guerra Mundial, en el ejército ruso, en cada batallón había un sacerdote que llevaba a cabo toda clase de rituales religiosos antes de que entraran en la batalla. Los ejércitos estadounidenses siguen presentándose en batalla con sacerdotes o capellanes a su lado. Pero estudiemos más detenidamente esta regla sobre el sumo sacerdote. Señala específicamente que el Dios hebreo está entre los soldados, un compañero de guerra luchando contra el enemigo a su lado. Es un concepto asombroso. Hay una imagen común de una tormenta, que es Dios marchando a la batalla por su pueblo. Bien, en hebreo el Dios de Israel se llama Jokebobabut, que significa el que cabalga por las nubes, y está marchando hacia adelante desde su montaña. La tierra tiembla, el cielo se llena de nubes y luego las nubes sueltan la lluvia. Y Dios va directo al frente para atacar al enemigo en primera línea. De cierto modo, Dios va al frente, bajo la forma de un sagrario que es como su carruaje de batalla. Y con Dios a la cabeza de su ejército, esta regla muestra cómo los israelíes se separaban de otras naciones del mundo antiguo. Antiguamente, mi Dios y tu Dios, si éramos enemigos, probablemente no fuese el mismo Dios. Así que si tú me vencías a mí, entonces tendría que alabar a tu Dios junto con el mío y quizás aceptar que tu Dios era más poderoso. Una de las cosas que diferencia a los israelíes es su negativa a alabar a otros dioses, o al menos su negativa oficial a alabar a otros dioses. Hay una historia legendaria de la antigua Roma que encarna lo poderosa que podía llegar a ser la influencia de Dios en la guerra. La fecha 312 después de Cristo, el lugar, las orillas del río Tíber, justo a las afueras de Roma. Dos emperadores romanos, Constantino y Magencio, luchan por la supremacía y están por enfrentarse en una batalla. En la víspera de la batalla, Constantino tiene una visión que finalmente altera el curso de la historia de la humanidad. Uno de los aspectos más interesantes de Constantino fue, por supuesto, la famosa visión que tuvo en el puente Milvio. Creo que había visto una cruz ardiente en el cielo que decía In hoc signo vinces. Bajo este signo conquistarás. La leyenda dice que la imagen impresionó tanto a Constantino que después de ganar la batalla inmediatamente prometió ser fiel al Dios cristiano y el Imperio Romano comenzó su lenta conversión a esa fe.
Esa es una historia de su conversión y la historia de su decisión de imponer a Roma una religión nueva y muy distinta. Realmente distinta. Al convertir el Imperio Romano al cristianismo, Constantino elevó la religión de una pequeña secta a la fe de todo un imperio. La visión en el puente Milvio fue el primer paso para hacer del cristianismo una de las principales religiones del mundo. Hoy en día la practican más de 2 millones de personas, así que esta regla toca temas de la era moderna que aún hoy en día nos hacen eco. Cuando leemos la Biblia y creemos en Dios, creemos que Él está a nuestro lado, luchando nuestras batallas y ayudándonos a ganar. Lo vemos en los eventos deportivos. Vemos a atletas que cuando ganan un partido o anotan un jonrón, miran hacia arriba y dan las gracias, como si Dios tuviese algo que ver con ello. Dios está de nuestro lado y es una tendencia natural. Si es o no algo positivo, no estoy seguro, porque siempre hay algo en contra. Por lo tanto, siempre habrá alguien a quien Dios no acompañó. Si vamos a la guerra, a escala nacional, a un nivel muy profundo, en nuestra historia como nación, nos consideramos personas temerosas de Dios. Y debemos saber que está validado y verificado no solo por el razonamiento humano, sino por un edicto divino. En el caso de la guerra moderna o los deportes, todos están alabando al mismo Dios. Así que la pregunta es, ¿de qué lado está este Dios? Para mantener a Dios de tu lado, tenías que seguir las reglas de la Biblia o la pérdida podía ser devastadora. Podía reducir la población de la ciudad drásticamente. Hablamos de cantidades muy grandes. Pero aún está por abrirse otro portal al pasado. ¿Cómo era la guerra en la antigüedad? ¿Cómo era la vida diaria y qué sentía un soldado en la guerra? Hay claves dentro de las reglas de la Biblia. Como en la siguiente regla que prohíbe algo que ni siquiera podemos controlar y que probablemente te avergonzaría mucho tener que admitir. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. No volverá a entrar. ¿Por qué habría de importarle a Dios si un soldado tiene un sueño húmedo? Algo que es sucio, como las secreciones, impurezas en la piel. Cualquier cosa de ese tipo es considerada deshonrosa porque vuelven impura a la persona. Y como ya lo develamos, mientras se lucha en nombre de Dios, un soldado debe ajustarse a unos valores espirituales específicos. Los guerreros israelíes deben estar en un estado de pureza espiritual cuando entran en batalla. Deben estar limpios. Es como si tuviesen que presentarse en la lucha del mismo modo en el que se presentarían para alabar a Dios en el templo o ante el sagrario. ¿Y qué tenías que hacer si te ocurría esa cosa tan embarazosa durante la noche? Tenían que lavarse, tenían que cambiarse de ropa y volver a purificarse. La impureza que adquieren al entrar en contacto con fluidos o sustancias sexuales no es pecaminosa, no es inmoral. Simplemente no los hace aptos para acercarse a lo sagrado. Y como el campo de batalla es otro ámbito tocado por la santidad de Dios, un soldado debe estar puro mientras lucha. Tanto que no puede mantener relaciones sexuales. No podías mantener relaciones sexuales cuando participabas en una guerra santa. En la historia de David y Betsabé, después que David la embarazó, mandó a buscar a su esposo Urías, que estaba en el campo de batalla en una guerra santa. Él deseaba que Urías volviera a su lado para acostarse con Betsabé y así creerían que el niño que nacería era de Urías. Pero Urías se niega, porque en efecto está participando en una guerra santa, por lo que no se acostará con su esposa. Comenzamos a esbozar lo que significa ser un soldado hebreo participando en una guerra santa. ¿La Biblia estaba moldeando un nuevo tipo de guerrero? ¿Y cómo se comparaban con otros soldados que luchaban en otras partes del mundo antiguo? En la antigua Grecia, un buen soldado tenía que demostrar tener arete, lo cual significa literalmente excelencia. Pero no solo en el campo de batalla, sino que tenía que ser un ciudadano modelo, tenía que ser un padre excelente. La clave era ser amable con todo el mundo. Una mentalidad desarrollada hace miles de años en la antigüedad que ha ayudado a formar al guerrero moderno. Y por cierto, ese concepto griego se filtra a la sociedad occidental, hasta en la actualidad. Así que, un carnicero no es un buen guerrero. En nuestro ejército, un hombre que asesina indiscriminadamente, como ocurrió en repetidas ocasiones en Afganistán, es castigado.
dicen que el cómo hace la guerra una nación revela mucho sobre esa nación. Las reglas de la Biblia desarrollan no solo una mentalidad, sino una serie de directrices concretas para ayudar a los antiguos israelitas a ganar las guerras, como la siguiente que trata de la función de la letrina. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí, y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientas allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Es gracioso pensar que hay una regla así en la Biblia, pero de hecho era una táctica militar muy valiosa y sin precedentes. Las enfermedades constituían una causa más probable de bajas que el ataque de los enemigos. Los israelíes tenían el primer ejemplo conocido en la historia de higiene en el campamento, que es decir, que defecarás afuera y orinarás fuera del campamento, e incluso entonces lo cubrirás con una pala especial. Esta regla tan sencilla ayudaría a mantener al ejército israelí en buen estado de salud y probablemente salvó muchas vidas. La gran mayoría de la gente que fallecía en conflictos armados no fallecía debido a la violencia. Cuando se tenía un gran número de personas reunidas, las condiciones sanitarias decaían. Era muy difícil facilitar agua potable y, por ejemplo, se hacía muy difícil evitar que la gente tomara agua de los ríos, aun si esos ríos se usaban como cloacas. Sorprendentemente, esta regla fue posteriormente abandonada como táctica militar, trayendo consecuencias terribles. Para cuando llegamos a la Edad Media, todo intento de higiene en el campamento había desaparecido por completo. Y en consecuencia los ejércitos desde la Edad Media hasta la Guerra Civil habían sido diezmados por las enfermedades, por cosas tan sencillas como la tropa orinando en el arroyo del que sacaban el agua para beber, defecar cerca del comedor, toda clase de cosas obvias que los ejércitos de la antigüedad parecían evitar muy bien. Pero lo inevitable en la guerra del mundo antiguo era la devastación que causaba en ciudades enteras. Esta regla puede haber ayudado a los ejércitos a mantenerse con vida durante la batalla, pero ¿cuál era su secuela? La guerra causaba grandes estragos. Podía reducir la población de una ciudad drásticamente. Incluso una ciudad como Atenas perdió gran parte de su población, 10%, en una pérdida importante. ¿Pueden imaginárselo? Hablamos de los Estados Unidos, perdiendo aproximadamente 20 millones de personas en la guerra. Un gran número de fallecidos, miles de cadáveres putrefactos. Piénsenlo, el efecto visual, además de el hedor. ¿Cómo lidiaron con esto en la antigüedad? Cuando se trata de la disposición de cadáveres, la Biblia es el manual a consultar. El mundo antiguo era violento por naturaleza, incluso fuera del campo de batalla. El sistema judicial podía ser severo e implacable. Si se cometía un crimen, la muerte a menudo era un hecho inevitable y había que deshacerse de los cadáveres. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Traducido, si ejecutas a un criminal colgándolo de un árbol, debes bajar inmediatamente el cadáver y enterrarlo. Pero en la antigua Roma, hacían las cosas de modo muy distinto. El cadáver permanecía colgado por mucho tiempo y el terrible proceso de descomposición sería una especie de declaración definitiva. No se atrevan a desafiar a la autoridad del emperador o esto les sucederá a ustedes. Un cadáver colgado de un árbol sin duda envía un mensaje muy fuerte. Piénsenlo, el efecto visual, además de el hedor, los restos y los gusanos, toda esa horrenda visión. Como ya hemos visto, este código de ética que surge de las reglas de la Biblia se centra en diferenciar a estos nuevos creyentes hebreos de sus antiguos vecinos. Esa orden da la sensación de que no queremos glorificar en exceso el derramamiento de sangre. Sí, está bien, se ha perpetrado el hecho violento, bajemos el cadáver y enterrémoslo porque no queremos llegar demasiado lejos. Al profundizar en la regla, develamos más capas de la mentalidad de la época. Como una civilización se encarga de sus muertos, es una demostración de cómo vivían realmente. La muerte es el contaminante definitivo en el código bíblico israelí. De hecho, un cadáver es la expresión máxima de impureza. La idea de que una persona siga allí de algún modo en ese cuerpo. De hecho, el término que a veces se emplea en la ley sacerdotal para un cadáver es nefesh, que significa una vida, o una presencia, o un ser.
hay una presencia, están los restos de una persona y siguen atados a ese cadáver, por lo que es muy importante enterrarlo para que esos atributos volátiles y peligrosos no se metan contigo. Al acercarnos al final de nuestra investigación, pasamos al que quizás es el axioma más memorable pero también más incomprendido del mundo antiguo. Ojo por ojo y diente por diente. Si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Cuando los escritores de la Biblia desarrollaban su código de ética, no estaban innovando precisamente. Muchas de sus leyes, incluyendo esta, las tomaron prestadas de sus vecinos. Es el tipo de cosas que una vez que las escuchas no puedes olvidarlas ojo por ojo y diente por diente. Que está en la Biblia. Se encuentra antes que se redactara cualquier parte de la Biblia. Es el Código de Hammurabi. Hammurabi fue el primer mandatario del Imperio Babilonio y sus reglas cubrían muchos temas. El Código de Ley de Hammurabi tiene unas 272 leyes que cubren casi todos los aspectos que puedan imaginar en relación a la sociedad y la cultura. La mayoría de las sociedades de la antigüedad, los hititas, los canaanitas y los babilonios tenían códigos de leyes. No nos sorprende que los israelíes también las tuvieran. Mientras que ojo por ojo nos resulta muy severo, para la época era considerada una medida revolucionaria hacia la justicia social. Ojo por ojo está diseñada para proporcionar equilibrio a los delitos. El castigo debe ir acorde al delito. Le quita la arbitrariedad y también le impone límites al justiciero que está esperando una compensación. Hasta la época de Hammurabi, en la antigua Sumeria, se seleccionaban los castigos de cada delito dependiendo de quién eras. Lo interesante del Código de Hammurabi era que por primera vez en la historia del Medio Oriente encontramos la idea de un código que se aplica a todos por igual. Así que esta regla del ojo por ojo de la Biblia constituye un momento decisivo en la evolución de la justicia social. Esas palabras pueden sonar severas para nuestros oídos, pero, de hecho, los escritores de la Biblia sembraron la semilla del sistema judicial y legal por el que nos regimos en la actualidad. Cuando se analiza en su conjunto las reglas de la Biblia sobre la guerra, los delitos y el castigo forman un mosaico general. Algunas piezas nos resultan retrógradas y extrañas y nos parecen escritas en una época violenta con la cual ya no nos relacionamos. El control de la violencia es una de las funciones principales del gobierno y la religión. Y en la mayoría de los países del mundo, en un mundo antiguo y en el actual, trabajan bajo el supuesto de que necesitas emplear la violencia para controlar la violencia. Que la violencia es tan poderosa que lo único suficientemente poderoso para disuadir a la gente es amenazarla con más violencia. Si eres un niño del antiguo Medio Oriente, aprendes las historias de las escrituras, quizás con un pergamino en una mano y con la otra aprendes a blandir una lanza. Y así como hemos evolucionado desde que se escribieron las reglas de la Biblia, quizás dentro de 2000 años veremos la actualidad de un modo muy distinto. Ahora nos sentimos horrorizados por niños soldados que tienen 14 o 15 años, pero no nos horrorizamos con chicos de 17 o 19 que van a la guerra. Y me pregunto si algún día nos sentiremos igual de asqueados con la idea de enviar a alguien a morir en nombre de nuestros dioses o nuestros símbolos patrios y cosas por el estilo.